¿Ver para creer o creer para ver? Lo primero que se me viene a la mente para responder esta pregunta es que lo más fácil es caer en un error, que se llama la falacia de A o B, cuando nos encierran en un entendimiento previo de que tenemos que elegir entre una u otra opción, cuando en realidad podemos elegir ambas opciones. La pregunta correcta es: ¿qué queremos que suceda? ¿Qué queremos que pase? ¿Cuál es la experiencia que queremos? Y ver para creer o creer para ver, me parece que simplemente son estrategias distintas. En lo personal, mi respuesta tiene que ver con el pasado y el futuro. ¿Estamos hablando de algo del pasado o estamos hablando de algo en potencia? ¿Estamos hablando de un hecho que sucedió o estamos hablando de algo que queremos que suceda? Y definitivamente para el pasado, la mentalidad correcta es ver para creer. Porque hay algo que se llama la verdad objetiva, que son las cosas que suceden en la realidad y que no se pueden cambiar una vez que sucedieron. Se convierten en verdad, verdad histórica. Por otro lado, y esta es la parte más interesante de todo el tema, que tiene que ver con la estrategia correcta para manifestar cosas, construir, crear cosas. Definitivamente, si eres una persona creativa, la sociedad te ha condicionado para pensar que la manera correcta de abordar cualquier tema es ver para creer. Porque esa es la mentalidad desde la cual funciona la sociedad. Y es correcta. Quien te diga que no es así, desde mi punto de vista, no está en lo correcto. Pero si tú quieres cambiar algo, si tú te quieres atrever a tener una meta y además lograrla, definitivamente la estrategia correcta es creer para ver, porque el primer paso de la creación es la imaginación. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, cuando tienes que hacer un truco en un deporte. Por ejemplo, dominar el balón en el fútbol o hacer un ollie en patineta. Lo primero que tienes que hacer es visualizarte a ti mismo haciéndolo. Y para poder hacer eso tienes que creer que lo puedes hacer. El primer paso es creer que lo puedes hacer. Y esto es tan fácil. Es decir, esto es lo mismo si quieres hacer algo chiquito como hacerte desayunar unos huevos revueltos con tocino y frijoles. Así de específico, tienes que saber que lo puedes hacer, creer que lo puedes hacer y después visualizarte paso a paso haciéndolo. Sea así de chiquito o sea algo grandísimo como Travis Pastrana en una moto de motocross haciendo un backflip triple. Se tuvo que visualizar haciéndolo y para visualizarlo, haciéndolo, tuvo que creer que lo podía hacer. Lo mismo para una persona que quiere hacer una película, por ejemplo. Primero tienes que creer que lo puedes hacer, lo tienes que visualizar, lo tienes que imaginar y luego lo tienes que escribir. Después se tiene que producir lo que escribiste, pero el primer paso es que te atrevas a imaginarlo. Entonces el resumen es que no hay una respuesta correcta en general. Depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando del pasado o si estamos hablando de un evento histórico. Si estamos hablando, por ejemplo, del caso de Jeffrey Epstein. Definitivamente es ver para creer, porque son temas históricos, eventos actuales que tienen que ver con cosas que están sucediendo actualmente y que van cambiando conforme van sucediendo nuevas cosas, pero también tienen que ver con cosas que pasaron y tiene que ver con cosas que dicen que pasaron y no pasaron. Por lo tanto, explorar los temas de geopolítica y de noticias relevantes a nivel mundial se puede volver una especie de batalla entre distinguir qué es verdadero y qué no, qué es información y qué es desinformación. La desinformación definitivamente existe. Lo que también es un error es decir que todo es desinformación.
porque sí existe la verdad objetiva, sí existe saber qué sucedió realmente. Pero esta mentalidad de ver para creer también nos condiciona en un estado de conciencia que mucha gente le dice el escepticismo. Ser escéptico es cuestionarlo todo y cae también en cierto grado de ser una persona irónica o una persona que no se toma en serio las cosas. Y esto tiene que ver con que a veces es muy fácil. Esto tiene que ver con que muchas veces el ego es inseguro y necesita comprobación de la realidad para ciertas cosas. Pero es muy fácil caer en el arquetipo del escéptico que piensa que nada tiene verdadero significado, que piensa que la verdad no existe, que piensa que todo depende de cómo lo entiendas y el lente desde el cual lo analizas. Se me desconectó el micrófono. Entonces, cuidado con caer en la mentalidad del escéptico, que es la parte desbalanceada de la mentalidad o el estado de conciencia en donde siempre queremos ver para creer. A veces es necesario hacer un salto de fe. A veces es necesario hacer las cosas aunque no tengamos todas las respuestas. En especial si eres una persona creativa que está manifestando una visión que nunca se ha manifestado antes como tú la estás manifestando. Te estás metiendo en un camino lleno de incertidumbre, lleno de preguntas sin respuestas, que a veces tienes que responder en el momento utilizando tu intuición y tu creatividad instantánea. Me gusta mucho una analogía que me dio uno de mis grandes mentores de vida, mi maestra de cine y de guión, María Novaro. Me dijo, ser director es como ser capitán de un barco que va a llevarte a algún lado, pero no sabes exactamente a dónde va a llevarte. Tú estás subiendo a ese barco, a toda la tripulación, y tú eres la única persona que sabe más o menos a dónde vas. Sabes que en una dirección hay una isla, y tú le vas a decir a todos, súbanse a este barco, vamos a una isla que está en esa dirección, y confíen en mí, vamos a llegar a esa isla. Ese es el tipo de salto de fe que a veces se necesita tener con proyectos creativos. Es ese creer para que después puedas ver, para que después se pueda colapsar el campo cuántico en la realidad y que la experiencia que tú quieres que suceda, verdaderamente suceda. Y algo que dice, por ejemplo, Bashar dice que no debemos de tener una insistencia en cómo se va a colapsar el campo cuántico en la realidad, es decir, cómo van a suceder las cosas que queremos que pasen. Lo único que podemos hacer es creer, imaginar, tomar acción y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, no hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer y no tener una insistencia o no aferrarnos a cómo se van a dar las cosas, cuál es el camino exacto que tenemos que recorrer, porque muchas veces las cosas se dan de una manera distinta, pero llegamos de todos modos al resultado que queríamos tener, llegamos a la experiencia que queríamos tener en nuestra intención más pura, pero a veces los detalles más superficiales son distintos, y cuando nos aferramos a cómo se tienen que dar las cosas, a veces estamos bloqueando que sucedan por otras vías, que sucedan de otra manera.